Si ellos no escapaban, si ellos no se iban de España, a ellos les iban a matar. O al barco con este hijo y con lo que tengo acá, o al mar. Yo no soy un barco, tuve la suerte de nacer en este barco. Nada menos que Winnipeg. Se pueden olvidar de toda mi poesía, pero esta es mi obra más importante. Soy sin duda hijo de Winnipeg. Tenemos un motín a bordo del Winnipeg. Hermoso ver todos los cerros iluminados. El estallido de la Guerra Civil marcó el fin de la Segunda República y obligó a cerca de 500.000 de españoles a cruzar la frontera para buscar refugio en Francia. Pero el país galo estuvo lejos de ser una tierra acogedora y los republicanos en el exilio fueron confinados en campos de concentración. Las condiciones en el campo de concentración eran pésimas, pésimas. No respetaban nada, no. Prácticamente, no sé si emplear bien o no emplear bien la palabra, pero prácticamente los trataban como animales. Conmovido por la tragedia del pueblo español, el presidente Pedro Aguirre Cerda designó a Pablo Neruda como cónsul para la inmigración con sede en París. Su misión era coordinar el traslado de refugiados hacia Chile. ¿El Winnipeg hubiese llegado a Chile sin la intervención de Neruda? No habría existido, así de simple. Lo que hizo el gobierno de México, por ejemplo, que fue muy activo en este asunto, no, en Chile, si no hubiese sido por este empuje de Neruda de exigir casi que esto ocurriera, no habría pasado. Es una historia todavía muy viva, de rabiosa actualidad. Dentro de un marco conflictivo y realmente brutal, como es el que enmarca cualquier conflicto bélico, y que saca lo peor del ser humano, esta historia es esperanza, esta historia es luz. Neruda sentía como propio el dolor de los españoles, la caída de la República, donde ejerció como cónsul y se consolidó como escritor de fama internacional, lo marcó en lo más íntimo, al punto que su poesía dio un notorio giro y en tiempos de guerra civil se comprometió abiertamente con la causa del bando republicano. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. El fusilamiento de su amigo, el poeta Federico García Lorca, también significó un duro golpe para Neruda. Eso fue un dolor enorme, o sea, el grupo de ellos, digamos, se resintió de una manera brutal, porque lo supieron mucho después, entonces fue un golpe fuerte, porque verdaderamente Neruda y García Lorca eran íntimos amigos. Neruda emprendió la tarea de organizar el viaje y en su oficina de París comenzó el interminable desfile de refugiados españoles dispuestos a partir rumbo al exilio en Chile. Ese dolor que se lleva profundamente en el cuerpo, en el alma. Dejar la patria, dejar donde nació, dejar sus seres queridos. Mi madre dejó a sus padres allá, mi padre igual, sus amistades, todo. Dejar todo para salvar la vida. Era gente que venía de una guerra, venía de un campo de concentración, pero estaba dejando su país, estaba dejando su familia, estaba dejando todo. Y iban a un lugar que no sabían qué era, cómo era, no sabían si tendrían trabajo, si tendrían casa, no sabían nada de ese país. Ellos solo querían escapar de algún sitio, pero no sabían dónde iban y cuál sería su futuro. La Alemania nazi y la Italia fascista colaboraron en forma activa con el bando militar encabezado por Franco, que se alzó contra la República. Si fuera poco, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial era inminente.
Francia fue un país bastante doble, fue bastante colaborador también con el nazismo. Por lo tanto, todos estos refugiados españoles que tenían grandes chances de que los propios franceses de la Segunda Guerra Mundial mandaran a estos españoles, ya sea de vuelta a España, donde iban a ser fusilados por Franco, o los mandaban derechamente a campos de concentración en Alemania. La Libertad tenía nombre de barco y se llamaba Winnipeg, un carguero de bandera francesa. Con la idea de que venía este Winnipeg, empezaron a llegar españoles a hablar con él, a contarle su caso. Entonces ellos tenían familiares que estaban en los campos de concentración. Entonces decía, soy yo, más 6 personas más, en fin. Y Neruda en eso yo creo que debe haber sido medio trágico decir no. El Winnipeg era un vapor de 144 metros de largo o eslora y 18 metros de ancho o manga. Originalmente tenía capacidad para poco más de 100 pasajeros, pero se modificó para que pudiera transportar a más de 2.000 refugiados. Era un barco de carga y lo acondicionaron lo mejor que pudieron en poco tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial ya estaba encima, era vida o muerte. Quedarse en Francia era morir. Todas esas personas ya viajaban con la pena, evidentemente, de perderlo todo, de dejarlo todo atrás, pero con una esperanza y con una fe puesta en que iban a llegar a un país totalmente desconocido, pero yo sé que ellos sabían que por lo menos aquí no los iban a matar. Era el 2 de agosto de 1939 y estaba todo listo para el zarpe del Winnipeg, en el puerto de Pauillac, en Francia. Tantas, la familia Alonso Bollada se preparaba para el embarque. Mi padre hizo todos los trámites y logramos subir, pero hubo una hazaña antes de subir. Y ahí le dijeron, no señora, porque usted tiene que ir al hospital porque está en estado muy avanzado. Entonces mi mamá dijo, no, dijo, yo subo al barco, con este y con este. Y ahí le dijeron, no señora, porque usted tiene que ir al hospital porque está en estado muy avanzado. O al barco con este hijo y con lo que tengo acá, o al mar. Y la vieron tan decidida como buena vasca y le dijeron, ya señora, suba nomás. Solo 2 días después del comienzo de la travesía y frente a las costas de Galicia, nació Agnes América Winnipeg Alonso Bollada. Con los vómitos y malestares típicos, se mareó seguramente mi mamá y se adelantó el parto. Así que nací en alta mar y en el barco. Aguas españolas, pero bajo la bandera francesa. Un par de semanas después, y luego de cruzar el canal de Panamá, la alarma se encendió nuevamente en la improvisada maternidad del Winnipeg. Hijo de padres españoles, Andrés Martí Castel Torelló nació en un barco de bandera francesa y en aguas ecuatorianas. Ya las condiciones, digamos, hacia ella y hacia la otra madre fueron mucho más, digamos, humanas, y las trataron muy bien, muy bien. Aunque todavía no se conocían entre sí, en el barco venían los padres del futuro astrónomo y Premio Nacional de Ciencias, José Maza Sancho. Habían perdido la guerra civil en España. Mi padre, por una parte, era del sur de España y subió al Winnipeg finalmente en Burdeos. Y mi abuelo era juez en el Tribunal Supremo de Barcelona, y cuando Franco se toma Barcelona, ellos tienen que huir a Francia y llegan por otro lado. Así que yo soy producto de inmigrantes, refugiados políticos que llegaron a Chile en el año 39. Yo creo que en Chile la gente no le ha tomado el peso de lo que es tener que irse del lugar que es de uno. Bueno, Chile perdió como 1 millón de personas que salieron después del golpe militar. Y a muchos dicen, no, bueno, se fueron así a pasarlo bien. Nadie lo pasa bien afuera. Te pueden poner un hotel de 5 estrellas en París o en Londres y uno igual va a echar de menos Valdivia y Niebla y Corral. Uno va a echar de menos el calle.
La gran mayoría de los pasajeros fueron seleccionados por el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE. Pero la lista final fue escrita con la inconfundible tinta verde de Pablo Neruda. Y en eso Neruda fue muy visionario, porque trajo de estos 2000 y tantos españoles que llegaron, trajo artistas, pero también trajo artesanos, trajo pescadores, trajo gente que él pensaba que podía servir para lo que había en Chile. Las deudas de amor no se terminan de pagar nunca. Las frases del artista plástico José Balmes Parramón, quien nunca dejó de agradecer el gesto de Neruda. Tú tienes como una necesidad muy fuerte de que te quieran. Yo creo que es eso. Entonces, yo sentí y supimos de Neruda que ahí había un acto extraordinario de amor, que es muy profundo. Entonces, uno se sintió inmediatamente muy tocado por eso. Tanto Balmes como Roser Brut-Job serían futuros premios nacionales en su nueva patria. Ellos comieron lentejas durante todo el mes de travesía y por culpa de esa anécdota, ¿no? Como de comer lentejas durante un mes, nunca más volvió a comer lentejas en su vida. Tiene otros recuerdos muy bonitos, como que a las mujeres jóvenes del barco les tocaba cuidar a todos los niños que estaban en el Winnipeg. Viajaron alrededor de 450 niños y le tocaba a mi abuela cuidar a los niños del barco. Había que turnarse para limpiar, para mantener el aseo, para hacer la comida. Pero hay otras anécdotas que son muy lindas también en el barco. Por ejemplo, había un motel, existía un motel a bordo del Winnipeg, que era uno de los botes salvavidas. Pero no todo fue paz, amor y concordia a bordo del buque. Algunas familias compraron hamacas, entonces en los pasillos del barco por las tardes se sentaban a tomar el sol. Y muchos jóvenes combatientes políticamente muy fanáticos dijeron, pero ¿qué coño? ¿Cómo van a estar tomando el sol en un barco que es de republicanos exiliados? Entonces se quedaron por la noche y cogieron todas las hamacas y las tiraron al mar. La noticia del comienzo de la guerra cayó como una bomba sobre la cubierta del Winnipeg. Entre Francia y América los siguió un submarino alemán. Y ahí tuvieron que poner la bandera, todo, la bandera de España y todo. Ese episodio lo marcó mucho en mi papá. Porque todos desesperados de que fuera a torpedear. La acción humanitaria más importante de Chile en el siglo XX estuvo a punto de fracasar, cuando el capitán del barco, Gabriel Pupin, ordenó dar un golpe de timón para volver a Francia. La marinería, que es la que era más afín al Partido Comunista, le avisó de este tema al comité político de a bordo y le dijo al capitán, se vuelve a Francia, algo tenemos que hacer. Y el comité político se fue a la cabina del capitán a hablar con él, el capitán Gabriel Pupin, a hablar con él y se lo explicó de una manera muy gráfica, muy fácil. Le dijo, capitán, usted se quiere volver a Francia. Le dije, mire, nosotros somos capaces con la tripulación de llevar el barco a Valparaíso y usted se puede caer al mar. Finalmente, el Winnipeg siguió rumbo hacia Chile. El 30 de agosto arribó a la bahía de Arica. El capitán bajó y se fue a una delegación francesa, del cónsul francés, y a un sitio donde tuviera teléfono, telex, y habló con Santiago, con la embajada. Y les dijo, tenemos un motín a bordo del Winnipeg. La denuncia del capitán tendría graves consecuencias para la tripulación del Winnipeg, que llegó al puerto de Valparaíso la noche del sábado 2 de septiembre de 1939. Les llamó la atención las luces. ¿Cómo había luces tan arriba? Las bandas de músicos, los españoles que vinieron a recibirnos, chilenos mismos, pero dicen que fue sensacional el recibimiento que nos dieron. Algo hermoso. Les dieron dinero para vivir 6 meses. Les tenían alojamiento. Entonces, durante 6 meses, todos los que llegamos ahí tuvieron oportunidad de buscar trabajo, trabajar y estar bien.
Y aunque la cruzada humanitaria de Neruda y el gobierno de Chile resultó un éxito, la presión ejercida sobre el capitán del Winnipeg tuvo un alto costo para la tripulación del barco. El Winnipeg, cuando regresó a Francia, regresó con tripulación chilena, con un capitán chileno. Y la tripulación del Winnipeg regresó en el Aquiles, que era un barco chileno. Y los llevaron directamente a Burdeos, y en Burdeos fueron presos y les metieron un consejo de guerra. A pesar de la inicial reticencia de un sector de la sociedad chilena de la época, los refugiados españoles se adaptaron con facilidad a su nueva vida. La inmigración agrandó, le dio más cuerpo a la cultura en Chile. Y eso es fundamental. Necesitamos gente que venga con hábitos de trabajo, con técnicas que aquí no se usaban y que las trajeron y las introdujeron. Y yo creo que Chile es un mucho mejor país hoy día que el que sería si no hubiera habido jamás inmigración. La sociedad chilena tenía los mismos miedos que tiene la sociedad chilena hoy en día para con la inmigración actual. Sin embargo, la historia ha logrado demostrar cómo esas 2.200 personas han sido un aporte significativo para el desarrollo de la sociedad chilena. Es una historia de fraternidad y hermandad. Y sobre todo es una historia que saca a relucir, yo creo, lo mejor de los sentimientos humanos, que es la solidaridad, que es un pilar fundamental para la creación de sociedades íntegras y desarrolladas. Con lo cual, obviamente, yo creo que el Winnipeg es patrimonio inmaterial que pertenece a España y a Chile y nos pertenece a todos como seres humanos. Como si fuera una paradoja, años después el propio Neruda terminó exiliado. Desaforado de su cargo parlamentario por la llamada ley maldita que declaró ilegal al Partido Comunista, el poeta se vio obligado a salir clandestino del país. Fue un episodio muy humano, lo cual demuestra que se dio la generosidad del pueblo, interpretada en una persona. Y esa persona sacó la cara por un pueblo, por una nación. Y eso no se puede olvidar. Y el Winnipeg, que fue confiscado por el gobierno británico, terminó hundido por un submarino alemán en 1942. El final del buque, que representó un viaje hacia la libertad, la acción humanitaria más importante y recordada de la historia de Chile.